Esta semana acompáñenme a explorar uno de los grandes enigmas de la arqueología, las líneas de Nazca. Estas misteriosas figuras del desierto peruano han sido calificadas como la octava maravilla del mundo. ¿Quién las hizo? ¿Y por qué? Los arqueólogos siguen sin poder explicar el origen de las líneas de Nazca. Para comprenderlas, indagaré en los misterios de los antiguos grabados del desierto desde Perú hasta el sudoeste de Estados Unidos. Viviré aventuras en el aire, el mar e incluso debajo del desierto. Una vez más, estamos investigando la historia y vamos a llegar hasta donde haga falta. Esto habla por sí solo. Este es el desierto del sur de Perú. Es uno de los lugares más secos y desolados de la Tierra. Hola, soy Josh Bernstein y he venido aquí para resolver uno de los mayores misterios de la arqueología: las líneas de Nazca de Perú. Durante siglos, cuando la gente cruzaba estos desiertos, se percataba de que había unas líneas en la arena, pero no tenían ni idea de lo que eran. Entonces, en los años 20, se iniciaron los primeros vuelos en avioneta. Cuando los pilotos vieron esto desde el aire, se quedaron atónitos. Por primera vez pudieron ver que las líneas formaban parte de un enorme conjunto de figuras geométricas llamadas geoglifos que cubrían todo el desierto. ¿Quién las hizo? ¿Y por qué? Aquí comenzó el misterio de las líneas de Nazca. La llanura de Nazca es el llamado Valle de los Muertos de Sudamérica, porque hace un calor insoportable y casi nunca llueve. En un lugar situado entre el Océano Pacífico y las montañas de los Andes habitaba una misteriosa tribu. Los antiguos Nazca, que vivieron aquí entre el siglo IV y el IX, no construyeron grandes ciudades. Vivían cerca de los fértiles valles de los ríos al otro lado del desierto. En las llanuras, entre los valles de los ríos, realizaron sus monumentales diseños. Las líneas de Nazca se han convertido en uno de los misterios arqueológicos más famosos del mundo, y he venido aquí a explorarlas. Esta es la moderna ciudad de Nazca, con alrededor de 30.000 habitantes. Como pueden ver, ha cambiado mucho desde la antigüedad. Pero hay algo que no ha cambiado, y es que mucha gente sigue viniendo aquí para ver las líneas, que están solo a unos kilómetros de la ciudad. La ciudad de Nazca tiene una mezcla interesante de mercados al aire libre, tiendas de campesinos y cibercafés. Es una ciudad curiosa, pero para empezar mi expedición he decidido pasar de las tiendas y echar un buen vistazo a las líneas. La mejor manera de ver las líneas, bueno, en realidad la única manera es desde el aire. Hay un montón de avionetas convencionales que hacen un tour por las líneas, pero yo estoy buscando algo un poco más original y emocionante. Vamos a ponerlo bien al fondo, al medio. Eduardo Herrán es probablemente la persona que mejor conoce las líneas de Nazca. Lleva 26 años sobrevolándolas. Vaya, ¿es segura? Sí, lo es. No creo que yo pese mucho más que esto. Sí, pero eso es bueno para los vientos de Nazca. Es la mejor manera de ver las líneas. Es un ULM, un ultraligero. Bueno, pongo mi vida en tus manos. ¿Sí? Sí. Eduardo ha descubierto 324 líneas y figuras y ha trazado un mapa de ellas. El tema le apasiona. Me contó que se había pasado 12.000 horas sobrevolándolas. ¿12.000 horas sobrevolando las líneas de Nazca? Sí, durante 26 años. Eso es una locura. Totalmente. Bueno, vamos a ello. Vamos, amigo. Muchachos, vamos. Esto es un ultraligero y tú estás a punto de descubrir las líneas de Nazca. Eduardo me contó que había tenido varios accidentes en el ultraligero y que en uno de ellos casi se mata. Eso no era lo que yo quería oír en ese momento, pero tampoco me iba a echar para atrás. ¿Entonces el ala se cayó así de repente? Si él está tranquilo, yo también. Parece una avioneta bastante inestable y supongo que lo es. Pero hemos despegado sin problemas y estamos ascendiendo poco a poco. Mientras vamos ganando altitud y hasta que al fin pueda divisar la pampa o el desierto de Nazca, me relajo observando lo que voy viendo en la tierra bajo mis pies.
Algunos piensan que las líneas se crearon para los extraterrestres. Al verlas ahora entiendo por qué. Muchas de ellas parecen pistas de aterrizaje. ¿Por qué los antiguos crearían figuras que solo pueden ser vistas desde el aire? Y lo que más me asombra es la cantidad que hay. Están por todas partes. Cientos de líneas atraviesan el desierto, algunas de hasta 16 kilómetros de largo. Ese enorme pájaro es del tamaño de un campo de fútbol. Ahí hay un mono, aunque es un poco más difícil de distinguir. Justo ahí. La cola. La araña. La araña mide unos 9 metros de ancho. Allí parece que hay una ballena nadando por el desierto con un chorro de agua saliendo de su orificio nasal. En la colina de la montaña hay una gran figura que parece humana. Otras muchas son difíciles de identificar. Hay una en particular que atrajo mi atención. ¿Qué es eso de ahí? Parece una flor. Eduardo me contó que nunca la había visto antes. Mira, enhorabuena, has descubierto una. ¿En serio? Sí. ¡Wow! Esto es increíble. La primera vez que sobrevuelo las líneas y he descubierto una nueva figura de Nazca. Sí, 325. Hay cientos de figuras. De hecho, Eduardo ha encontrado 324. Pero a pesar de eso, he tenido mucha suerte de encontrar una en mi primer vuelo y haberla podido grabar. He encontrado una. Mira que he pasado por ahí montones de veces. No me digas. Es la primera vez que vemos la flor. Ahora ya tenemos 325 figuras. La primera vez que sobrevuelo las líneas de Nazca y encuentro una. Yo le dije a Eduardo, ¿qué es eso? Y él me dijo, no puede ser, has encontrado una. Gracias. Genial. Enhorabuena, me ha regalado una nueva figura. Es increíble. ¿Recuerdas que te dije, ¿qué pasa? Y tú me dijiste, echa un vistazo allí. Nunca había visto esa figura. Hoy es la primera vez y le hemos hecho una foto, así que necesito que me des esa foto, por favor. O sea que ha sido un verdadero descubrimiento, no es ninguna broma. Totalmente. Ayer tenía 324 y hoy tengo 325. Increíble. Gracias. Ha sido genial. Aunque no hubiese descubierto el geoglifo, las líneas también hubiesen despertado mi interés. ¿Qué significan? ¿Por qué hay tantas? Es hora de atravesar el desierto en busca de respuestas. Cuando se habla de las líneas de Nazca, siempre surge el nombre de Maria Raicke. Esta increíble mujer alemana dedicó la mayor parte de su vida a estudiar las líneas. Durante 60 años, hasta su muerte en 1998, estudió las llanuras de Nazca, explorando a fondo cada una de ellas, y muchas veces pasando la noche a la intemperie, obsesionada con el misterio de las líneas. Estaba segura de tener todas las respuestas. Para averiguar más sobre su teoría, voy a reunirme con su discípula más importante, Ana María Cogorno. Ana María trabajó con la famosa arqueóloga alemana durante los últimos años de su vida. Ana María, encantado. Igualmente. Espero que ella pueda ayudarme a entender la polémica teoría de Maria Raicke. Acabo de ver las líneas de Nazca desde el aire y tenía muchas ganas de verlas desde aquí. ¿Son líneas? Sí, ven a verlas. Enseguida me percaté de lo difícil que es ver las líneas en la Tierra. Parecen mucho más grandes desde el cielo. ¿Esto es una línea? No, solo el borde. Desde el aire parecen más grandes. Sí, pero es que esto es solo el borde. ¿Me estás diciendo que esto es solo el borde de la línea? Sí, son bordes. Espera un momento. Entonces, estas son las líneas de Nazca. Y no tengo que mirar esto pensando que es una línea. Muévete un poco hacia ese lado. Claro, pero cuando te pones en medio... Así. Esto es una línea de Nazca. Es enorme. Esto es lo que veía yo desde arriba. Desde aquí puedes ver lo largas que son y cómo se cruzan. Sí, veo el enorme surco que dejan.
¿Cómo se hicieron? Bueno, lo único que hacían era apartar todas las piedras a los lados para hacer los bordes de los diseños y los dibujos. Simplemente movían las piedras. Siempre pensé que traerían las piedras aquí para hacer estas formas, pero no lo hicieron así, sino que cogieron las piedras de aquí. Es muy sencillo, a la vez una manera muy lógica de hacerlo, ¿no? Y todo este terreno estaba cubierto de estas rocas oscuras. Exacto. Hace millones de años se produjo una gran inundación y entonces esta arcilla amarilla se quedó debajo y fue cubierta por piedras volcánicas que contenían hierro y otros elementos. Son piedras propias de grandes inundaciones. ¿Estas son volcánicas? Sí. Estas piedras cubrieron la superficie y debajo se quedó la arena, que es mucho más ligera, y entonces hace 2000 años las utilizaron para crear estos diseños. Los antiguos Nazca tenían un conocimiento muy avanzado de las técnicas de reconocimiento del suelo. Con la ayuda de un sistema primitivo de marcación pudieron trazar los complejos diseños por todo el desierto. Luego solo tuvieron que apartar la capa superior de las piedras. Es una manera inteligente y sencilla de transformar el paisaje. Los arqueólogos calcularon que un pequeño grupo de personas podían haber hecho una figura grande en menos de 48 horas. Otra de las cosas que más me sorprende es cómo las líneas han podido durar tanto tiempo. Parece ser que hay dos buenas razones. La arena del desierto tiene bastante yeso que se humedece todos los días con el rocío, pegando las piedras al suelo. Además, las piedras absorben tanto calor durante el día que crean una bolsa de aire caliente por encima de ellas, protegiéndolas del viento. Como resultado, cualquier marca que se haga en el desierto dura siglos. Las huellas de los neumáticos de los años 20 aún se ven hoy en día. Entonces ya tengo claro cómo hicieron las líneas. Ahora quiero saber por qué las hicieron. Ana María me comentó que este es el mejor lugar para hablar sobre la teoría de Maria Raikki. Estoy observando que ahí hay un trapecio. ¿Qué significa eso? Bueno, las líneas y las figuras no solo estaban relacionadas con la posición de la luna, el sol y las estrellas, también con los solsticios. Entonces, el 21 de diciembre, que empieza vuestro solsticio de verano, mi solsticio de invierno, esta línea señalaría el lugar del horizonte desde donde saldría el sol. Sí. Las líneas señalan el horizonte y las figuras serían las constelaciones. Es una idea fascinante. Maria Raikki pensaba que los antiguos Nazca habían trazado las líneas como si fuesen un gigantesco buscador de estrellas, un mapa del cielo nocturno. Las figuras eran las constelaciones. Las líneas que señalan la posición de las estrellas les permitían marcar las estaciones. Si esto fuera cierto, los Nazca se convertirían en los mejores astrónomos del mundo antiguo. Pero la verdad es que esta teoría es demasiado vaga. Lo que me contó Ana María es realmente interesante, pero solo hay un problema, que solo un 30% de las líneas de Nazca entrarían dentro de la alineación astronómica. Y cualquier línea que dibujes en el desierto tiene un 30% de posibilidades de señalar algo en el horizonte. Y la constelación es igual de aleatoria. Si miras al cielo por la noche, puedes dibujar casi cualquier figura que te propongas. En general, la teoría de la astronomía no parece que nos vaya a llevar muy lejos. Estoy sobre la pista de uno de los misterios más importantes de la arqueología, las famosas líneas de Nazca, en Perú. Ya he descubierto una figura de Nazca, para sorpresa del veterano piloto Eduardo Herrán. ¡Es increíble! He descubierto una. Gracias. También investigué una antigua teoría, según la cual las líneas eran un gran observatorio astronómico. Pero esta teoría no tiene demasiado fundamento. Tiene que haber otra explicación. Para seguir investigando, necesito acercarme más a los habitantes de Nazca que desaparecieron hace 1000 años. He visto las líneas que dibujaron y el increíble lugar en el que vivían, pero no sé mucho sobre los Nazca. Me han dicho que el mejor sitio para aprender sobre ellos es el cementerio del desierto llamado Chauchilla.
Me acompañará Deborah McLachlan, especialista en cultura nazca. ¿Qué es esto? Es una de las 13 tumbas que hay aquí y tiene unas cuantas momias dentro. Así que estos son los huesos de un habitante de Nazca. Sí, del último periodo Nazca. En realidad el cementerio fue utilizado durante un periodo de tiempo mucho más largo. Se utilizó hasta el periodo Bari, que fue una cultura posterior. Entre los siglos VII y IX. Sí. Del periodo preincaico, de finales del Nazca. Exacto, sí. Para proteger los esqueletos, los arqueólogos los metieron en fosas. Los antiguos peruanos normalmente enterraban a sus muertos sentados. Años después de haber muerto, seguían recibiendo las ofrendas de los vivos. Con el paso de los siglos, iban siendo olvidados, pero como el desierto es tan seco, las momias sobrevivieron prácticamente en su estado original. La mayoría de ellas no son momificaciones artificiales. A veces les sacaban los intestinos y entonces, debido al clima seco, se momificaban de forma natural. Cerca de las fosas funerarias está uno de los lugares más raros que he visto jamás. Un desierto lleno de fragmentos de esqueletos humanos. Estos son huesos humanos y simplemente están aquí tirados. Sí, esto es un cráneo, parte de un cráneo. Asusta un poco, ¿no? Todo este sitio es... Por ahí hay huesos grandes y algunos cráneos. Hay trozos de cráneos, huesos por toda esta zona. Aquí hay incluso restos de algodón. Es eso de ahí, justo ahí. Sí, aquí. Madre mía. Esto es un trozo de la tela que llevaban puestas las momias que acabamos de ver. Sí. O sea que aquí debajo hay una persona. Probablemente hay un montón de gente por todo este sitio. Todo esto es un cementerio, ¿no? Sí, es un cementerio enorme. Y simplemente debido a la erosión producida por el paso de los años, podemos ver estos huesos en la superficie. Vaya. Esto es muy raro. Quería acercarme más a los habitantes de Nazca, pero nunca pensé que me acercaría tanto. Este es un recuerdo del pueblo Nazca bastante surrealista y visceral. No se trata solo de las líneas y las figuras. Hubo gente que vivió aquí y como prueba tenemos sus huesos. Esto habla por sí solo. El cementerio Nazca es increíble. Me impresionó lo árido que es este desierto. Por eso me resultó raro que en las líneas hubiera tantos animales marinos. Una ballena, un pez, un pájaro fragata. ¿Nos dará el mar alguna pista sobre el misterio de las líneas? Cuando llegué al mar, descubrí una de las costas más impresionantes que he visto jamás. Los mares de esta remota costa son de los más ricos del mundo. He oído que los pescadores locales aún usan técnicas similares a las de los antiguos Nazca. ¡Débora! ¡Te he encontrado! Débora me está esperando en la playa. Esto es genial. ¿Qué están haciendo? Esta es la técnica tradicional de pesca de la que te hablé. Pescan de una manera muy parecida a como lo hacía la gente en la época antigua. Usan esta especie de flotadores. Son como flotadores grandes. Sí, son flotadores, pero en la época antigua inflaban pieles de león marino. ¿En serio? Sí, así que era algo parecido a estos flotadores, solo que en aquella época eran de piel. Básicamente utilizan las mismas redes, la misma cantidad de gente, las mismas zonas. Así que los materiales han cambiado, pero la técnica es la misma. Sí. Una de las razones por las que estoy aquí y por la que me interesan este tipo de actividades es que al ver los geoglifos desde el aire, vi un montón de dibujos de criaturas marinas, como la ballena. Y no lo entiendo. ¿Por qué la gente que vivía en el desierto conocía estas criaturas marinas? Bueno, obviamente porque estaban viviendo en ambos lados. Estaban complementando la agricultura con la pesca. Repartían el tiempo entre la tierra y el mar. Exacto.
Imagínense esta misma escena, pero con un flotador de piel de león marino y redes de fibra de planta mucho más pesadas que estas. Y en esta playa no habría solo un grupo de pescadores, sino que habría muchos más. Ha llegado el momento de aprender directamente las técnicas de pesca de los Nazca. Espera, cógeme esto. ¿Qué vas a hacer? Voy a ir con ellos. ¿En serio? Sí, luego nos vemos. El agua está helada y el oleaje es bastante fuerte. Para hacer esto todos los días, los pescadores de Nazca debieron de ser muy fuertes y decididos. Empujamos el flotador con la red colocada encima y luego la soltamos en el mar. Una vez estirada, tiramos de la red hacia la orilla, agarrándola fuertemente desde los lados. Bueno, al principio el agua estaba helada, pero después de luchar contra corriente te agotas. Así que ya no tienes frío. Creo que todos estaban un poco confusos porque no sabían por qué yo estaba metiéndome en el agua con ellos. Y no sé, supuestamente hay un plan con lo que tiene que hacer cada uno y dónde. Y yo creo que esta vez se olvidaron de todo y pensaron, este tío está con nosotros en el agua y ¿por qué está vestido? Ahora lo único que falta es recoger la red y ver si hemos pescado algo. Mientras recogemos la red, me pongo a pensar si los Nazca se inspirarían en experiencias como esta cuando dibujaron sus figuras en el desierto. En esta costa siguen habitando las criaturas marinas que aparecían en las líneas. Podría ser que simplemente dibujasen los animales que veían a su alrededor. Pero en este caso, ¿por qué dibujaron un mono? Los monos más cercanos se encuentran al otro lado de las montañas de los Andes, en la selva del Amazonas. Aquí no he podido encontrar las respuestas, pero hay otra teoría que tiene que ver con el agua. No con la del mar, sino con la que sirve para regar los campos. En medio del desierto, el agua es el lujo más preciado. ¿Quién hizo las famosas líneas de Nazca en Perú y por qué? Cuanto más averiguo, más confuso se vuelve todo. Ya he investigado la primera teoría de las líneas, que apuntaba a que eran un mapa astronómico. Pero resultó que, como mucho, nos daría una explicación parcial. Se ha demostrado que solo el 30% de las líneas señalan los puntos de solsticio o tienen algún tipo de relación astronómica. Pero es probable que las líneas puedan tener una explicación mucho más práctica. Algo relacionado con el agua. Los Nazcas vivían en uno de los sitios más secos del mundo. Su mayor preocupación debió de ser el agua. Cuando le pregunté sobre esto a la especialista en cultura nazca, Ana María Cogorno, me comentó que existe una teoría que relaciona directamente a estas líneas con el agua. Resulta que debajo del desierto hay un número de acuíferos o ríos subterráneos. La teoría del agua dice que las líneas no señalan la posición de las estrellas, sino que apuntan a estos suministros de agua subterránea. Ana María me dijo que quería enseñarme unos acueductos. Los Nazca construyeron acueductos que conducían el agua desde los acuíferos. Necesito investigar esto más a fondo. Así que construyeron esto hace 2000 años. Lo increíble es que aún lo usan. ¿Qué están haciendo ahora esos hombres? Están limpiándolo, están quitándole todas las algas para que el agua pueda fluir bien. ¿Y de dónde viene el agua? De la capa freática. Así que esto es agua subterránea. Sí, agua subterránea. Y sin esta agua no hubiesen podido vivir aquí. No, para nada. Lo más importante era conservar el agua y controlar el sistema de aguas. Quiero ver exactamente cómo los Nazca utilizaban este acueducto para conseguir agua del acuífero. Me voy a meter por debajo de una línea de Nazca.
A ver a dónde conduce. El interior es estrecho, huele mal y está lleno de agua. Lo normal en un acueducto de 2000 años de antigüedad. Lo que me extraña es lo bien conservado que está. Esto es increíble. ¿Pueden imaginarse que esto se construyese hace 2000 años? Fíjense, un pequeño canal que va por debajo del desierto. Es increíble. Y entonces supe por qué estaba tan bien conservado. Dentro del acueducto conocí a un hombre que estaba cortando el musgo y los hierbajos que habían crecido desde la última limpieza. Estaba preparando el acueducto para la época de lluvias, que lo llenaría de agua dentro de pocas semanas. Es increíble que estos acueductos se hayan mantenido así durante casi 2 milenios. Cada 45 metros o así, hay una entrada al acueducto para que a la gente le resulte fácil acceder al agua. Desde el aire, estas entradas se ven increíbles. Parecen enormes agujeros de tornillo en el desierto. Este asombroso sistema de aguas aún irriga grandes zonas del desierto. En este árido paisaje, el agua es todo un lujo. Los escasos ríos generan un oasis de verde vegetación, pero la mayor parte del año están secos. Sin embargo, los acuíferos, repletos de agua de las montañas, no se secan nunca. Según la teoría del agua, las líneas señalaban estos suministros de agua subterráneos. Los acueductos eran la única forma que tenían los Nazca de conseguir agua. He recorrido 36 metros por el acueducto y cada vez se está haciendo más estrecho. Me pregunto qué me encontraré al final. ¿Cómo conecta esto con el acuífero? ¿Acaso el agua se filtra o es conducida de alguna manera hasta este túnel? Voy a intentar explicarles mi situación para que se hagan una idea de cómo me siento. Aparte de tener que caminar totalmente encorvado, hace frío. Y huele como a barro. No hay barro estancado. Quizás porque ahora están limpiándolo, pero huele totalmente a podrido. Hay algo que lleva mucho tiempo aquí. Cada vez me resulta más difícil avanzar. Esto se estrecha más. Enseguida me doy cuenta de que no va a haber manera de poder llegar hasta el acuífero. Es mucho más pequeño de lo que esperaba. Esta es la parte más estrecha. Casi no quepo. El acueducto se está haciendo cada vez más estrecho, así que no me queda otra opción que salir por la próxima entrada. No queda mucho, solo un poquito más. Supongo que los antiguos Nazca eran más bajitos que yo. Estoy asombrado. No tenía ni idea de que había acueductos en Sudamérica, y menos hace 2000 años. Su uso de la tecnología, la habilidad de estas personas para fabricar un canal de agua de estas características ha servido para que los Nazca se hayan ganado mi total admiración. Sin duda estoy impresionado. Y necesito una ducha. Entonces, ¿podría ser que las líneas de Nazca estuvieran señalando las fuentes subterráneas de agua? Me han dicho que algunos geólogos realizaron un estudio de las líneas comparándolas con las fallas y los acuíferos de Nazca. Es cierto que la mayoría de estas líneas señalan suministros de agua que están o en la montaña o bajo tierra. Pero, al igual que con la teoría de las estrellas, hay un problema. Solo el 30% de las líneas coinciden con el agua. Y como ya hemos visto, el 30% de coincidencia no significa nada. Aún no he encontrado una teoría convincente sobre el significado de las líneas. Es hora de ampliar mi investigación. El problema con las líneas de Nazca es que todas las teorías se basan en simples conjeturas. Sabemos cómo se hicieron, pero no sabemos por qué. Pero en América hay otros geoglifos sobre los que sabemos bastante más. He estado explorando los desiertos y las costas del sur de Perú, buscando pistas que me ayuden a resolver el misterio de las líneas de Nazca. Las dos teorías principales sobre estos grandes geoglifos del desierto, que son un mapa astronómico o que son un mapa de los acuíferos subterráneos, no han resultado ser demasiado convincentes. Las líneas siguen siendo un misterio.
Así que he decidido ampliar la investigación y explorar otros geoglifos que quizás puedan ayudarme a descubrir el misterio de las líneas de Nazca. Por tanto, me dirijo a California del Sur, donde los antiguos norteamericanos que habitaban en el río Colorado también construyeron geoglifos. Allí reciben el nombre italiano de intaglios. Espero que los geoglifos del desierto de Mojave puedan ayudarme a comprender el significado de las líneas de Nazca. Una vez más, la mejor manera de verlos es desde el aire. ¿Joe? Sí, Joe Shevley. Josh, encantado. Igualmente, me han dicho que quieres ver los intaglios. Sí. Yo te llevaré. Fuimos desde las húmedas llanuras de alrededor de la pequeña ciudad de Blythe hasta un pequeño grupo de montañas lejanas. Los intaglios están en la ladera de esas montañas. Cuando las sobrevolamos, lo que más me asombró fue lo mucho que se parecía el paisaje árido y seco de Mojave a las llanuras de Nazca. Finalmente, divisamos los intaglios en la tierra. Son mucho más pequeños que las líneas de Nazca y a veces resultan difíciles de ver. El primero parece una figura humana gesticulando. Hay otros que están bastante cerca. Allí hay otra figura humana. Al lado de ella hay un animal, pero no sabría decir cuál. Son realmente interesantes. Conocía las líneas de Nazca, pero no tenía ni idea de que teníamos geoglifos aquí en Norteamérica. Y una vez más me pregunto, ¿por qué? ¿Por qué la gente se toma la molestia de crear estas figuras en medio de un paisaje seco y remoto? ¿Qué significa? Tengo ganas de volver a pisar tierra firme y explorarlas más de cerca. Lo que diferencia a los intaglios de las líneas de Nazca es que los descendientes directos de la gente que los hizo aún habitan en estas tierras. Por tanto, lo primero que voy a hacer es hablar con Lorey Cachora, arqueólogo y miembro de la tribu Quetzán. Lorey, como miembro de la tribu Quetzán, ¿qué me podrías contar sobre los intaglios? Bueno, se utilizaban para prácticas religiosas. Hay dos tipos diferentes. Uno representa el bien y el otro el mal. Así que con esto estamos queriendo decir que existe un mundo negativo y positivo, una forma de vida negativa y positiva. Entonces, ¿me estás diciendo que estos geoglifos representan a las fuerzas cósmicas? Sí. Entonces, digamos que la gente los utilizaba como parte de sus ritos. Así es. La gente los utilizaba para muchas cosas. Cuando buscaban consuelo y sabiduría, o para cualquier cosa que uno estuviese buscando. Lo que Lorey me ha contado sobre los intaglios es una auténtica revelación. Su significado no tiene nada que ver con la astronomía o el agua, pero sí con la religión. Hay figuras que representan leyendas de la creación. También hay lugares donde se hacían rituales y se celebraban ceremonias importantes. ¿Podría ser esta también la razón por la que se crearon las líneas de Nazca? Esto podría explicar por qué los Nazca perdieron tanto tiempo y energía creándolas. Quizás, como los intaglios, las figuras representaban a los dioses de la religión Nazca. Podría ser que los Nazca estuviesen convirtiendo el desierto en un terreno sagrado, en una especie de centro ceremonial al aire libre donde llevar a cabo sus ritos. El único que podría contarme más sobre este tema es David Whitley, uno de los mayores especialistas en geoglifos del mundo. Dime, David, ¿podrían los geoglifos de Blythe ayudarme a entender los de Nazca? Lo más importante es que tenemos documentos históricos contemporáneos de nativos americanos que explican por qué construyeron estos geoglifos y cómo los utilizaron para sus ceremonias. Puede que estas no sean exactamente las mismas razones por las que se crearon las líneas de Nazca y para lo que se utilizaron, pero al menos puedes hacerte una idea de cómo eran las tradiciones de la época, por qué se construyeron estos geoglifos y para qué fueron utilizados. Y es una buena pista para iniciar una investigación arqueológica. Los intaglios son frágiles. Al igual que las líneas de Nazca, son tan fáciles de borrar como de hacer.
Puede que no quede muy bonito protegerlos con una valla, pero sí tiene bastante sentido. Parece que estos los hicieron igual que los de Nazca. Apartaron la capa de piedras volcánicas para mostrar la arena más fina de debajo. Simplemente desecharon el pavimento del desierto. ¿Y qué significa esto? Esto es Mustamo, el dios creador, y aquí tuvo lugar un mítico suceso. Aquí el dios hizo algo importante para la historia de la creación. El río Colorado estaba desbordándose y él evitó que toda esta zona se inundase, subiendo y bajando sus brazos 4 veces, provocando así el retroceso de las aguas y salvando a la gente. Y reprodujeron esta historia aquí en la Tierra. Así es. ¿Y hay más? Me pareció ver otra más abajo. Sí, hay más figuras relacionadas con este acontecimiento mítico en particular. ¿Por qué entonces utilizaron este geoglifo para su ceremonia? Era como un ritual de peregrinaje. Todo el mundo venía hasta este lugar y, por ejemplo, utilizaban esa parte de ahí para hacer un baile ritual o una ceremonia en el mismo sitio donde ocurrió el suceso. Así que limpiaron todo este pequeño montículo de arena y luego llevaron a cabo el ritual aquí. Supuestamente fue un baile. Esto es lo que se hacía en los geoglifos. Era su forma de celebrar este suceso mítico. Lore y David me han ayudado a comprender mejor estos increíbles geoglifos del desierto. Está claro que en Mojave eran lugares ceremoniales. Ahora necesito averiguar si también lo eran las líneas de Nazca. Mi búsqueda del significado de las líneas de Nazca me ha llevado desde Perú hasta el sur de California. ¿Por qué los antiguos americanos dibujaron enormes líneas y figuras en el desierto? Las teorías de que las líneas eran mapas astronómicos o mapas de agua subterránea han resultado basarse en simples conjeturas. Pero en California descubrí una teoría muy diferente sobre los misteriosos geoglifos de América. Eran lugares en los que se realizaban grandes ritos, lugares sagrados donde se veneraba a los dioses de la creación. ¿Podría ser esta también la función de las líneas de Nazca? Me he dado cuenta de que sé muy poco sobre los rituales Nazca. Es hora de volver a Perú y seguir esta nueva línea de investigación. Cuando llegue a Lima, el primer sitio que visitaré será el Museo Arqueológico. Elsa Tomasto es la conservadora de la mejor colección Nazca del mundo. ¿Estas son las arañas? Sí. Son iguales que las de los geoglifos. Estoy buscando algo que pruebe la existencia de los rituales Nazca. Elsa no tarda en enseñármelo. Me coge totalmente por sorpresa. Estas son urnas ceremoniales. ¿Qué son estas figuras? Son cabezas trofeo. ¿Cabezas trofeo? Sí, aquí puedes ver que tiene la cabeza en la mano y aquí ves que está el cuello cortado. Sí, es una cabeza trofeo. El misterio de los Nazca se complica. ¿Quiénes eran? Me los he estado imaginando como importantes astrónomos, ingenieros y agricultores. Pero de repente he descubierto que también cortaban cabezas. Sabía que los incas, que habitaron en esta zona 500 años después que los Nazca, decapitaban a sus enemigos y les arrancaban las cabezas como trofeo, e incluso las usaban para beber. Ahora he descubierto que los Nazca hacían algo similar. En otra sala del museo, Elsa me enseñó unas pruebas espeluznantes. Entonces, esto es una momia trofeo. ¿Para qué las usaban? Probablemente para ritos. Se han denominado cabezas trofeo, pero en realidad no podemos asegurar que no hubiese habido una guerra. Vaya. ¿Puedo cogerla? Sí, ten mucho cuidado, por favor. Yo había visto momias antes, pero nunca había visto solo la cabeza. Se hace bastante raro que no tenga cuerpo. Solo es una cabeza momificada. Es tan raro como se lo están imaginando. Este es un cráneo muy extraño. Es bastante peculiar. Está como un poco aplastado. ¿Por qué? Es una deformación. Cuando eran pequeños, les deformaban la cabeza. ¿En serio? Así que era una deformación voluntaria. Sí. Y hacían también otra cosa.
Les despellejaban, les limpiaban todos los músculos y les quitaban todos los tejidos para asegurarse de que secaran bien, y cogían la piel y se la volvían a poner. Ya. Y luego solían colgarlos. Les colgaban del pelo. Sí, a veces era del pelo y otras de un paño de tela. No era siempre igual. ¿Y esto qué finalidad tenía? ¿Para qué servía el ritual? Quizá para obtener algo de los dioses. Entonces eran ofrendas. Elsa me contó que la mayoría de las cabezas trofeos son de habitantes de Nazca. Entonces puede que no sean las pruebas de una conquista o una guerra, sino de una violencia ceremonial, de algún tipo de sacrificio humano. ¿Ocurriría esto en las líneas? Mientras camino por los pasillos viendo los más de 1000 cráneos de los Nazca, me pongo a pensar en las escenas que debieron presenciar. Tengo que volver a Nazca a hacer algunas preguntas más. Me han dicho que hay un yacimiento en el que se están descubriendo más pruebas de la existencia de rituales. Cahuachi es un lugar al lado de la Pampa, a solo 2 o 3 kilómetros de donde están las líneas. Rubén García es arqueólogo y también el supervisor regional de toda la zona de Nazca. Cahuachi era el principal centro ceremonial de los Nazca. Aquí acudía gente procedente de todos los lugares de la nación Nazca. Aquí se hacían ofrendas y se realizaban ceremonias especiales y sacrificios. Entonces Cahuachi era como la Meca o el Jerusalén de la cultura Nazca. Exactamente. Cahuachi era enorme y estaba situado al lado de un suministro de agua al borde del desierto. Era un importante centro de peregrinaje para los Nazca. Debajo de la arena aún quedan 40 pirámides por excavar. Es también el lugar al que conducen muchas de las líneas del desierto. Las pruebas encontradas en Cahuachi y los estudios comparativos de la manera en la que los actuales andinos realizan sus rituales han conseguido convencer a la mayoría de los arqueólogos sobre el significado ritual de las líneas y figuras. Muchas están relacionadas con la fertilidad. Rubén va a dibujar uno de los símbolos Nazca más comunes. Estas espirales están relacionadas con las caracolas, que se usaban tradicionalmente para llamar a los dioses de las montañas y de la lluvia. Al fin, están encajando las piezas del puzzle. La mayoría de los arqueólogos piensan que las líneas eran los lugares secretos donde los Nazca realizaban sus grandes ceremonias. Las figuras representaban a los espíritus creadores, los dioses que controlan las fuerzas de la naturaleza. Los Nazca convirtieron su desierto en un gran altar para los dioses de la creación. Y ahora todo el mundo piensa que las líneas se hicieron para que en ellas se realizaran rituales especiales, bailes e incluso cánticos y música para atraer a los dioses. Los geoglifos de los Nazca son tan grandes porque querían que los dioses pudieran verlos desde el cielo y que al verlos se acordaran de ellos. Cuando los Nazca bailaban en las líneas y las figuras estaban haciendo una ofrenda a los dioses que tanto veneraban. ¿Acaso estas ofrendas incluían el sacrificio humano? Rubén me comentó que no existe ninguna prueba de rituales violentos en las líneas, pero es consciente de que aún queda mucho por descubrir. ¿Quién sabe qué teorías surgirán en el futuro sobre las misteriosas líneas de Nazca?